Estamos en el año 2016, si Dios quiere, terminaremos este año con el número 23. Y estamos con un tema principal para todo el retiro, que es buscando lo mejor. Nosotros generalmente nos gusta lo mejor, ¿no es cierto? Si vos querés ir a un hotel, buscás el mejor que podés pagar, buscás un equilibrio, ¿no? Pero si fueran todos gratis, buscaríamos el mejor, ¿no? Si buscás ropa, buscás lo mejor, la comida, lo mejor. Y encima, no sé si todas las personas de los otros países son iguales, pero los argentinos somos un poco competitivos, ¿no? Y a veces se quiere ser el mejor también, ¿no? Y nos ponemos muy contentos cuando algún argentino va al mundo y es el mejor. Ahora volvió del Potro y ganó ahí, bueno, perdió en la semifinal, pero ya estamos contentos porque está ahí. Y ni que hablar del fútbol, ¿no? Que somos los mejores, sobre todo los de Boca, ¿no? Ponele. Bueno, vos sos de Newell, ¿qué querés hablar? ¿Qué querés hablar? Entonces, el tema del retiro es buscando lo mejor. Y hay muchas cosas en las que nosotros debemos buscar lo mejor, ¿no es cierto? Dios nos ha capacitado, nos ha dado no solo la salvación y nos ha hecho hijos suyos, que es lo mejor que nos podía pasar, sino que también nos ha dado cosas para hacer, ¿no? Y nosotros debemos buscar lo mejor. Por eso los subtemas, ayer comenzó Aníbal hablando, buscando lo mejor en mi mente, ¿no? Hoy vamos a hablar buscando lo mejor en mi ministerio. Esta noche va a ser buscando lo mejor en mi corazón. Mañana va a ser buscando lo mejor en mi tiempo o en mis años. Después buscando lo mejor en mi familia y buscando lo mejor en mi trabajo. Esos son todos los temas que vamos a estar tratando. Y realmente este tema que nos toca hoy por la mañana es buscando lo mejor en mi ministerio. Hay muchos pasajes que hablan del ministerio, en el Nuevo Testamento especialmente, ¿no? Que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Hay pasajes como en Juan 17 que el Señor Jesucristo dice, he glorificado tu nombre. Y si bien no menciona allí la palabra ministerio, dice de que ha guardado, ha cuidado, ha dado la palabra que el Padre le dio que diese. Hay otros pasajes como en 2 de Timoteo que Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no es cierto? Por lo demás me está guardado la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Está hablando de su ministerio, cómo él logró culminar, logró terminar, acabar su ministerio. Pero la palabra ministerio, ustedes saben que la Biblia está escrita, el Nuevo Testamento en griego, viene y está traducida de dos palabras básicamente en todo el Nuevo Testamento. La primera palabra es la palabra liturgia, que está directamente relacionado con el sacerdocio. Figura esa palabra dos veces, una en Lucas capítulo 1 y la otra en Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 1 cuando habla de Zacarías, que estaba terminando los días de su ministerio cuando le fue presentado el Señor, ¿no? Y después en Lucas capítulo 3 habla de que Cristo era de 30 años cuando comenzó su ministerio. Esa es la palabra liturgia. Después también se menciona en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, y está hablando del ministerio de sacerdocio del Señor Jesucristo. Y está diciendo allí de que Cristo tuvo un sacerdocio mejor, que es el único mediador, y bueno, está enfocado todo en eso. Pero la palabra es una palabra que si bien nosotros somos sacerdotes, no es la palabra que se traduce para nosotros, para lo que nosotros entendemos hoy como ministerio en nuestra vida, ¿no? La otra palabra para ministerio es una palabra muy conocida, y es una palabra que viene de la palabra ministro. En realidad, a veces a mí por lo menos me daba la idea que ministerio era la palabra y de ahí surgía ministro, ¿no es cierto? El ministro es el que hace el ministerio. Sin embargo, es al revés. La palabra base es ministro. Y la palabra que desemboca de esa es ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es el accionar del ministro. Es lo que hace el ministro, ¿no? Por eso, ministerio en realidad sería una acción. Es un verbo más que un sustantivo. Y no tiene nada que ver con la canción de Arjona. Es un verbo, no un sustantivo. Y las palabras que están en el original, para ministerio es diaconía y para ministro es diácono. Diácono, nosotros conocemos ese término, ¿no es cierto? Es uno de los oficiales de la iglesia. Están los ancianos, están los diáconos. Los dos oficiales, si bien algunos reconocen también colaboradores, Pablo menciona varias veces colaboradores, pero los oficiales de la iglesia
que están instituidos allí en las Escrituras, en Tito y en Timoteo, para los cuales hay requisitos y para los cuales el Espíritu Santo debe colocarles, según Hechos 20:28, son los ancianos y los diáconos. El diácono no es un don, el diácono es un ministerio, y el diácono como nombre, digamos, como título, es un oficio dentro de la iglesia, es un servidor con un determinado servicio dentro de la iglesia. Entonces nosotros conocemos esa palabra, pero también esa palabra no solo implica el título del oficial, sino el accionar de todos los creyentes. Por ejemplo, pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor se lo puede tomar como un oficial de la iglesia, como un sinónimo o otra forma, otro enfoque para el anciano, ¿sí? Es el oficial de la iglesia, es un oficio dentro de la iglesia, una posición de servicio dentro de la iglesia. Pero también se habla de que hay una corona para los pastores, que algunos creen que es solo para los ancianos, pero se manda pastorear, por ejemplo, Hebreos 10:25, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un trabajo pastoral. ¿A quiénes se les dice que tienen que hacer esa tarea de exhortarse unos a otros? ¿A los ancianos? ¿A los diáconos? ¿A quién se le dice? A ellos sí, pero en realidad está enfocado para toda la iglesia, porque ¿qué dice primero antes de eso el versículo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, está hablándole a toda la iglesia, sino exhortándonos, y es una tarea pastoral. Entonces está el pastor como oficio, pero está el pastor como ministerio, como ministerio obligatorio de todos nosotros, los unos para con los otros. La diaconía es lo mismo, el ministerio. Está el oficial, que es el diácono, que es el encargado del servicio de las cosas físicas de la iglesia, pero también está la acción que corresponde a todos nosotros los de la iglesia, el ministerio. Y ministerio o diácono se puede traducir también como servidor. Es una palabra que es servidor y de donde desemboca la palabra sirviente. Y si vemos a la luz de las Escrituras, vamos a tratar de resumir un poco, es un servidor de Dios entre los hermanos. Un diácono o una persona que está haciendo el ministerio del Señor, no hablando como oficio, sino como lo que explicaba recién, como el ministerio que todos nosotros tenemos que tener, es una persona, nosotros debemos ser personas que servimos a Dios entre los hermanos. Nosotros no estamos, ninguno, sea el don que tengas, ninguna persona está sobre los hermanos. No hay monarquía eclesiástica, no hay clero dentro de la iglesia neotestamentaria, dentro de lo que el Señor ha instituido como la iglesia, como el período de este tiempo, ¿no? No lo hay. Hay autoridad espiritual, pero esa autoridad espiritual viene ganada de una vida a los pies del Señor Jesucristo, de una vida que sirve a Dios. Entonces, una persona que estudia las Escrituras, que sirve al Señor, que tiene buen testimonio, cobra autoridad espiritual. Y es reconocido y muchas veces se le busca el consejo de él y su palabra tiene cierto peso, pero no porque tiene una posición, porque en realidad cuando se habla de ministerio, se habla de servicio a Dios entre los hermanos y para los hermanos. Entonces, ministerio sencillamente sería servir a Dios entre los hermanos. Es un servicio que se hace a los hermanos, pero con la finalidad de agradar a Dios. Nosotros no podemos decir que somos siervos de Dios si no estamos dispuestos a ser siervos, a hacer servicio entre los hermanos. Y está vinculada, vuelvo a decir, a la palabra sirviente. ¿Qué hace un sirviente? Es una palabra que casi hoy ya no se usa, ¿no? Se usan otras palabras sinónimas porque parece a veces que fuera medio rara esa palabra, ¿no? Pero ¿qué hace un sirviente? Tiene un accionar que hacer y no necesariamente tiene que ser justo o no justo lo que él tiene que hacer o lo que ella tiene que hacer. Si un sirviente está en la casa y algo se ensució, el sirviente no va a decir, pará un cachito, yo ya limpié hoy a la mañana. ¿Quién fue el que limpió? Que venga a limpiar. ¿Quién? El dueño de la casa. Bueno, vení a limpiarlo vos. No lo puede hacer a eso. Limpia. ¿Cierto? Está para eso. Es su accionar. De la misma manera que el ministerio, el ministro, nosotros como cristianos, todos nosotros que debemos ser ministros dentro de la iglesia, no podemos estar tampoco diciendo, bueno, pero yo ya lo hice, pero yo llego hasta acá. Si realmente queremos servir y agradar a Dios, tenemos que ir más allá. Y significa muchas veces dejar
nuestros derechos que viene de la lógica humana, dejar nuestros privilegios y dejar lo que a los ojos humanos o de nuestro corazón debería ser justo, ¿no? Pero si me hizo esto, ¿por qué yo tengo que seguir teniendo buen trato con él o con ella? Si mirá todo lo que me hizo. Bueno, porque vos tenés que servirle, para agradar a Dios hay que servirle a ese hermano. Vos tenés que ser su sirviente, su siervo. Tenés que tratar de que esa persona esté mejor, esté creciendo, que esté no solo mejor y creciendo, sino también que esté reconfortado. Y muchas veces tratar con condescendencia, con amor y con cariño a los que te es fácil y te agradan y hacen lo que vos querés, es fácil. Pero cuando una persona te agrede, también como siervos, entre nosotros debemos tratarle bien, debemos amarle, debemos mostrar cariño, más allá de que la lógica humana te dice, bajarle la persiana, ya fue, ¿cierto? Ahora, ¿cómo busco yo lo mejor o qué es lo mejor para poder ser un ministro de Dios, para poder hacer un ministerio? Y vuelvo a decir, ministerio tenemos que hacer todos. Ministerio no es para las personas que están con los jóvenes o con los que están con OANSA o con los que están con matrimonios, abuelos o cualquiera de los ministerios que tenemos. Eso se podría enfocar o encuadrar dentro de los oficios de la iglesia. Es una función, una cosa especial, un ministerio especial, es un ministerio, pero vos no dependés de estar en una posición determinada para hacer el ministerio. Y ahora lo vamos a ver. Ministerio es para todos los creyentes, para todos los que estamos. Vos no podés agradar a Dios si no haces un ministerio para Dios. Ahora, vos podés no estar en ninguno de los programas que tenemos y podés ser un excelente ministro de Dios. Nadie nos impide a nosotros predicar el Evangelio, nadie nos impide entregar folletos, nadie nos impide llevar gente a la iglesia, nadie nos impide tener un buen testimonio. Inclusive te digo más, las actividades y los ministerios son necesarios porque son instrumentos, son herramientas que tenemos y nos hacen mucho bien. Pero si no están bien llevados adelante, a veces suelen hasta ser un impedimento para hacer el verdadero ministerio. Porque terminamos enfocándonos en la actividad y nos olvidamos de las personas. Entonces a veces la actividad se devora a las personas. Porque estamos tan enfocados, que no está mal en poner los cuadritos, hacer las cosas, todo lo que haya que hacer para tener una buena actividad. Pero si nos enfocamos solo en eso y las personas llegan a molestarnos porque nos están arruinando la decoración, ¿para qué estamos haciendo todo eso? Entonces puede llegar aún a la actividad molestar con el ministerio real. Son herramientas. El Club de Abuelos no es el ministerio, es una herramienta para hacer el ministerio. Matrimonio y todo es lo mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar lo mejor? Bueno, yo creo que muchas veces se condicen o van paralelo nuestro pensamiento con el pensamiento del Señor. Pero muchas veces se contraponen. Lo que Dios dice se contrapone con la lógica nuestra y aún con lo que dicta nuestro corazón, nuestros sentimientos. Pero la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y en realidad el Señor, con su infinita inteligencia y sabiduría, llega a ver muchas más ramificaciones y cosas de las que nosotros podemos ver. Nosotros podemos pensar que esto es lo mejor, ¿no es cierto?, desde la lógica humana y de nuestro pensamiento, pero con un pensamiento más alto Dios tiene un mayor panorama. Ustedes saben de que si uno está a una determinada distancia de algo, ve una superficie y tiene un entorno, pero si vos querés reconocer lo que es la Lucila, tenés que elevarte. Te vas a un avión, mirás y ahí comprendés, mirá los límites y las cosas y entendés hasta dónde llega todo eso. Los pensamientos de Dios son más altos, por eso que Él desde la altura de su infinita sabiduría puede mirar de una manera que nosotros no vemos. Por eso a veces se contraponen con nuestros pensamientos. Lo que les decía, a veces es lógico, es natural, sería comprensible que actuemos de tal forma, pero Dios nos dice que tenemos que actuar de tal otra. Entonces, ¿cómo puedo buscar lo mejor yo en mi ministerio? Buscando lo que Dios dice y no lo que yo pienso. En primer lugar, para poder yo desarrollar un ministerio que agrade a Dios, tengo que buscar lo que Dios dice y no lo que yo pienso. ¿Cuántas veces le ponemos el sello de voluntad de Dios a cosas que son las que nosotros pensamos y no son la voluntad de Dios? Que Dios después las bendiga, aún no habiendo sido su voluntad, en su permisibilidad, en su amor, en su misericordia, puede ser. Pero no quiere decir que fuera la voluntad de Dios. O cuántas veces son nuestros deseos y a lo mejor hasta es la voluntad de Dios.
Y llegamos a hacer la voluntad de Dios, pero no lo hicimos porque Dios quería, porque Dios nos mostró que era eso. Lo hicimos porque nosotros queríamos y coincidió con la voluntad de Dios. Pero de entrada le pusimos el sello, ¿no? Ese famoso Dios me abrió las puertas. Y vos ves que el que te abrió la puerta fue el conserje que abrió la puerta del auto, porque otra cosa, otra puerta no hay. Cuando Dios abre puertas son puertas sobrenaturales, no son cosas que nosotros podemos hacer, ¿entendés? Dios quiere que tome Coca-Cola porque fui, el kiosco estaba abierto y Dios me abrió las puertas, mirá, había Coca-Cola, así que es la voluntad de Dios, te estoy poniendo un ejemplo vano, ¿no? Entonces le ponemos el sello, ¿de dónde salió que eso es la voluntad de Dios? O Dios quiere que yo trabaje con niños porque me lo ha mostrado. ¿En base a qué te mostró eso? O sea, está bien, es un trabajo que hay que hacer, pero ¿te quiere con los niños o te quiere con los matrimonios? ¿Dónde te quiere? ¿Oraste a Dios? ¿Viste la necesidad? Como decimos varias veces, ¿no? A veces parecen que los ministerios estuvieran en un supermercado en las estanterías, ¿no? Entonces, a mí me gusta campamento, agarro el ministerio de campamento y yo me dedico a campamento, porque me gusta a mí, no porque está la necesidad. Y por ahí en Oanza falta gente, que no ha sido el caso del año pasado, pero falta gente. Pero a mí me gusta campamento. Entonces yo me dedico a campamento. Y Oanza que reviente. Pero es como Dios va a sobrepoblar un lugar y va a dejar otro en necesidad. Entonces, para hacer un verdadero ministerio, para agradar a Dios, no puedo buscar lo que yo pienso, sino lo que Dios dice, ¿no? Y en realidad vamos a ver 3 cosas nada más en cuanto a cómo buscar lo mejor en el ministerio. En primer lugar tenemos que saber, en segundo lugar tenemos que hacer y en tercer lugar tenemos que completar. En primer lugar tenemos que saber, vamos a buscar Hechos 20:24, ¿quién lo puede buscar? ¿Alguien que lo busque? Álvaro, Hechos 20:24. Colosenses 4:17, Pipi, Colosenses 4:17. ¿Cuál? Hechos 20:24 y Colosenses 4:17. Álvaro. Muy bien, dice el ministerio que, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabra? Recibí. ¿De quién? Del Señor Jesús. El ministerio no es lo que a mí se me ocurre. El ministerio es lo que yo recibo. Lo primero que tengo que saber que mi ministerio lo decidió Dios. Lo que yo tengo que hacer para servir a mis hermanos lo decidió Dios ya. Yo me puedo encuadrar con eso o hacer lo que se me dé la gana, porque Dios nos dio libre albedrío también para poder hacerlo. Pero el ministerio que he recibido del Señor. Por eso también está vinculado a los dones. ¿Qué dice en Corintios? El que enseña, el que tiene don de enseñanza en la enseñanza, el que tiene don de repartir con liberalidad. O sea, está enfocado en relación a los dones que nosotros tenemos. Nosotros todos tenemos que predicar. Yo no tengo don de evangelista, pero tengo la obligación de predicar y lo hago. Pero si vos tenés don de enseñanza, tenés que dedicarte a la enseñanza. Principalmente tu ministerio es la enseñanza y tenés que prepararte para eso. Y si tenés don de evangelista, tenés que dedicarte al evangelismo. No quiere decir que dejás de enseñar si tenés don de evangelismo, ni te dejás de evangelizar si tenés don de enseñanza. Pero tenés que enfocarte en el ministerio que decidió Dios darte. Porque dice que después lo vamos a ver que Dios da como Él quiere. Y no solo los dones, que son capacidades sobrenaturales dadas por Dios en el momento de la conversión, sino también los talentos. ¿Qué son los talentos? Virtudes innatas en la persona, naturales. ¿Qué es un talento, por ejemplo? Por ejemplo, a ver... Tocar la guitarra, música, un talento, ¿qué más? Cantar, dibujar, lo que fuera son talentos, ¿no es cierto? Y eso también los dio Dios. Y también tienen que ver con el ministerio que Él ya decidió darte. Colosenses 4:17. Pipi, fuerte. Decía Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Dios da el ministerio. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que saber es que el ministerio lo decidió Dios. No solo lo decide, sino que lo decidió. Ya estableció el camino para hacerlo. Pero en segundo lugar, 1 Corintios, capítulo 12, lo que les decía recién, nos ha capacitado como Él quiere. 1 Corintios, capítulo 12.
Versículos 4 al 6 y después versículo 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces la primera cosa que tenemos que saber es que el ministerio lo decidió Dios, pero en segundo lugar, que Dios nos ha capacitado como Él quiere. Sería ilógico que nosotros tuviéramos un auto de Fórmula 1 para dar una vuelta a la plaza, porque no lo podés usar directamente, está preparado para velocidad. Como también sería ilógico que yo quiera ir con mi auto a correr una carrera de Fórmula 1, no está preparado para eso, ¿cierto? Entonces Dios te preparó para correr una carrera, tenés que correr carrera. Te preparó para dar una vuelta, tenés que dar una vuelta. Te capacitó para la música, tenés que desarrollarte. Te dio un talento natural, tenés que desarrollarte. Para el canto, tenés que desarrollarte. Para escribir, tenés que desarrollarte. Te dio dones, te dio el don de enseñanza, tenés que estudiar la Biblia. El estudio está antes que la enseñanza, no está al revés. No, yo no estudio para enseñar, estudio porque quiero saber y con lo que sé después Dios lo utiliza para poder compartir. Tenés don de evangelismo, tenés que desarrollarlo. Dios lo dio como Él quiere y estableció eso. Hay que saber entonces, en primer lugar, que el ministerio lo decidió Dios y que Él nos ha capacitado para eso. En segundo lugar, hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? Porque todo es muy lindo, ¿no? Saberlo, tenerlo, pero bueno, después hay que moverse, hay que hacer. Nosotros no podemos ser ministros de Dios si estamos quietos, si no hacemos nada. Y en primer lugar, Hechos capítulo 6, versículo 4, ahí hay un pasaje donde está el establecimiento de los diáconos como oficiales de la iglesia. Recuerdan que había problema porque se quejaban las viudas de que unas eran desatendidas, etcétera. Y después que fueron, ¿qué dice allí Pablo? Bueno, escogeos 7 varones de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y dice, y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. ¿De dónde estaban? Y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos el ministerio? En primer lugar, en dependencia de Dios. ¿Cómo lo hacían los discípulos? En oración y en estudio de la Biblia. Yo no puedo hacer un ministerio que agrade a Dios si no estoy en dependencia de Dios, si no tengo la suficiente tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios. Si yo no tengo el suficiente tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios, ya no soy un siervo de Dios, soy un activista. Soy una persona que hace cosas y que es difícil de reconocer, pero no las estoy haciendo agradando a Dios, porque no estoy preparado, no estoy encuadrado en lo que Dios dice que es un ministro, que es un siervo. Entonces vos podés estar haciendo cosas, pero para Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque no estás en dependencia de Él. Nosotros no estamos para hacer cosas buenas para Dios, estamos para hacer las cosas buenas que Dios preparó de antemano para nosotros. No estamos para inventar cosas. A mí me gustaría hacer una obra de esta índole. Bueno, bárbaro, si es del Señor y te mostró y te capacitó, es una cosa. Pero no es lo que vos quieras, es lo que Dios decidió. Entonces tenemos que hacerlo en dependencia de Dios. En segundo lugar, Romanos capítulo 11, versículo 13. ¿Alguien que lo busque? ¿Quién lo puede buscar? Vos, Nico, no te va a dar la voz para gritar el... ¿Vos, Ricardo? Romanos 11, 13. ¿Cómo hago el ministerio? En primer lugar, en dependencia de Dios, o dependiendo de Dios. En segundo lugar, Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo a los gentiles por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Esa palabra honrar viene de la palabra doxa. Doxa es gloria, ¿no es cierto? Es conocido esa palabra doxa. Y esta palabra que dice ahí, honro mi ministerio, es la palabra doxazo. ¿Qué quiere decir? Estimar como valioso. Exactamente, a ver, estimar glorioso, más que valioso. Estimar glorioso. ¿Qué quiere decir esto? Dios me puso a mí como ministro a los gentiles, dice Pablo. Yo honro mi ministerio. ¿Qué quiere decir? Yo estimo glorioso lo que Dios me ha dado para hacer. Entonces, lo hago en dependencia de Dios, pero lo hago honrando mi ministerio. ¿Por qué? Porque estimo gloriosa la tarea que Dios me ha dado para hacer. ¿Por qué? Porque me la dio Dios. Es algo glorioso que Dios me dé una tarea para hacer. Dios pone en mi mano una determinada tarea entre mis hermanos para hacer. Es algo glorioso, es algo demasiado grande para entender.
Por eso Pablo cuando dice ahí honro, no es que él demandaba honra o se paraba en un lugar de solemnidad, no. Era el pensamiento de él. Yo honro mi ministerio, decía. No decía busco honra para mi ministerio, fíjense allí en el pasaje. Yo honro mi ministerio, lo estimo como glorioso, porque Dios me lo ha dado. Entonces, ¿cómo hago el ministerio? En primer lugar, en dependencia de Dios, en oración y palabra. En segundo lugar, honrando mi ministerio. En tercer lugar, cuidando mi ministerio. Segunda de Corintios 6, 3. Le voy a leer yo porque son unos cuantos pasajes. 6:3 al 10. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, y por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadoras pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Fíjense la forma, ¿no es cierto?, en la que Pablo hacía el ministerio. Pero comienza diciendo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahí hay dos palabras que quisiera que entendamos bien lo que significa. La palabra vituperar y la palabra tropiezo. La palabra vituperado, yo siempre la vinculé más bien al insulto o al mal hablar de algo, ¿no? Sin embargo, la palabra vituperado acá quiere decir desacreditado. Es un ministerio desacreditado. Y la palabra tropiezo es, que no quiero decirlo exactamente como dice, ocasión de pecado. Ocasión de pecado. O sea, un ministerio desacreditado que produce la ocasión para que personas pequen. ¿Qué es esto? Es lo que vemos lamentablemente muchas veces. Una persona que dice ser cristiano pero no se comporta como tal. ¿Y qué dicen los inconversos? ¿Para qué voy a hacerme cristiano? ¿Para qué me voy a acercar a la Biblia si es lo mismo? Con Cristo o sin Cristo. Él dice que tiene a Cristo y mirá lo que hace. Yo no tengo a Cristo, soy mejor que él. ¿Para qué? Es un ministerio desacreditado. Desacreditamos el ministerio de Dios por nuestro accionar. Y eso es vituperar el ministerio. Y llegamos a ser de tropiezo porque personas no se acercan al Evangelio. Yo lamentablemente muchas veces creo, no sé, no tengo estadísticas ni nada, que a veces las personas no se acercan al Señor no tanto por lo que no predicamos, sino por lo que hacemos. Porque se muestra, y lamentablemente puede haber 10 personas con buen testimonio y hay una con mal testimonio y tira todo abajo, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que el ministerio acá dice que debemos cuidarlo. Pablo decía, cuido mi ministerio. ¿Para qué? Para que no sea vituperado, para que no sea desacreditado y para que no... Uy, se te va a caer... Ahí está, llegó. Bueno. Para que no sea vituperado, que es desacreditar, ya terminó, vengan, acá. Para que no sea vituperado, que es desacreditado, y para que no seamos de tropiezo, que es dar ocasión para pecar. Sencillamente es eso. Eso pasa mucho. Cuando las personas son maduras, los creyentes son maduros, y una persona tiene un ministerio desaprobable por su vida y es ocasión... Bueno, la persona madura lo pasa por arriba, ¿no? En el sentido de decir, bueno, lo supera eso. Qué pena que esta persona no anda bien y no afecta a tu vida cristiana. Pero cuando la persona es nueva o es inmadura, o directamente los inconversos, miran una persona que dice ser cristiana y no lo es, lo que causa es una desacreditación del ministerio, una desacreditación del Evangelio. Y es la mejor ocasión para que la persona se aleje o no se acerque al Evangelio. Entonces Pablo que dice, ¿cómo se hace el ministerio? En primer lugar, dependiendo de Dios. En segundo lugar, honrando mi ministerio, estimarlo como glorioso. Pero en tercer lugar, cuidando mi ministerio, que no sea desacreditado y que no sea una ocasión para pecar. Y en primer lugar, saber, en segundo lugar, hacer, en tercer lugar, completar. Hechos 20:24, nosotros creo que ya lo leímos cuando comenzamos.
Lo podemos volver a leer, Hechos 20:24. Y después alguno que busque 2 Timoteo 4:5. ¿Quién busca 2 Timoteo 4:5? Sí, Cristian. Hechos 20:24. ¿Quién lo tiene? Dani, ¿lo tenés? Ajá. De ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe el ministerio con gozo. O sea, la carrera, sí, muchas veces no, a veces dice, bueno, lo importante, si vos hablas con un corredor de alta competencia, lo que quiere es ganar. Pero yo conozco, tengo varios pacientes en la óptica de personas que la honra o lo que buscan en la carrera es terminarla, es hacerla, no importa si llega último. Una el otro día me decía, la mujer de un médico, dice, yo llego con la ambulancia atrás, dice, llego media hora después, pero llego, y con eso me es suficiente. Bueno, esta es una carrera muy particular, la del ministerio. Es una carrera que la corres contra vos mismo. Es una carrera que no es una carrera de competencia contra otro, es una carrera conmigo mismo. Es lograr terminar, completar el ministerio que Dios dio que haga. No estoy compitiendo con mis hermanos a ver quién lo hace mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién canta mejor, a ver quién evangeliza más, a ver quién trae más gente. No, estoy compitiendo, si se quiere, si se puede usar esa palabra, conmigo mismo. A ver cuántas personas, logré traer la mayor cantidad de personas invitadas que podía traer para esta actividad, o suplí nada más, traje 2, quedé bien con todo el mundo, yo traje, pero podría haber traído 10, hay 8 que no traje. Prediqué todas las veces que podía haber predicado, o me hice el burro y pasé de largo algunas veces porque no tenía muchas ganas de predicar y pasé de largo. He acabado, estoy compitiendo en cierta manera, o estoy luchando conmigo mismo para lograr terminar todo el ministerio que Dios me dio que haga. Entonces, en tercer lugar es completar todo el ministerio de Dios. Y para eso, ¿qué dice allí Pablo? Que tengo que darlo todo. Tengo que dar mi tiempo, tengo que dar mis bienes, mis cosas, tengo que dar mi vida. Dice, el estimar precioso allí no es que no le da valor, es que a la luz o contraponiéndolo con el ministerio, pesaba mucho más lo que yo quiero hacer para Dios que lo que yo quiero guardar para mí. Está todo a disposición de Dios. Mis cosas, mi tiempo, mi vida, está todo a disposición de Dios. Eso es lo que dice Pablo acá. Entonces, para poder hacer el ministerio y que sea agradable a Dios, hay que lograr completar el ministerio. No alcanza con empezar, hay que lograr terminarlo. En primer lugar, entonces, dando todo lo que soy, pero en segundo lugar, siendo. Segunda de Timoteo 4:5. Cristian. Ahí dice, dice varias cosas, ¿no? Pero vamos a sacar 3 cosas. En primer lugar dice, sé sobrio, después dice, soporta las aflicciones, y después dice, haz obra de evangelista, ¿no es cierto? La palabra sobrio allí es sano de mente, con la cabeza sana, con la cabeza bien ubicada. Es una persona que no es dominada de sus complejos, no es dominada de las cosas. No hay muchos, se ríen, ¿no? Pues no debe haber muchos sanos de mente acá, sino bueno, pero tenemos que llegar a hacerlo. Sano de mente, o sea, ¿qué quiere decir esto? No soy preso de mis complejos, no soy preso de mi crianza, no soy preso de mi carnalidad, estoy sano en la cabeza porque tengo un objetivo claro, que es servir al Señor. Sobrio no es serio, sobrio es sano de mente y conlleva ineludiblemente a ser dueño de sí mismo. Es una persona que tiene la mente sana y que por lo tanto es dueño de sí mismo, puede decidir, no lo dominan otras cosas, no lo dominan sus complejos, no lo dominan sus ansiedades, no lo domina su carnalidad, es sobrio, es dueño de sí mismo para hacer lo que corresponde. Sé sobrio. Después te dice ahí, soporta las aflicciones. Yo le puse acá, sé aguantador.
Soportar las aflicciones es lograr atravesar la adversidad. No, es como aquel corredor que viene la lluvia y viene la pendiente. Termina la carrera si sigue a pesar de la lluvia. ¿Entienden? No es pararse y aguantar la lluvia. Es seguir aunque haya lluvia. Es seguir aunque haya pendiente. Las aflicciones, ya la leímos en otro pasaje, son de diversas cosas. Y a veces sin querer hasta propios hermanos nos pueden ser de aflicción o de traba. El asunto es no detenerse. Soporta las aflicciones, quiere decir, sea aguantador. Seguí a pesar de las cosas que suceden. Entonces, sé sobrio, sea aguantador, porque soportador no quedaba bien. Pero luego dice, haz obra de evangelista. Evangelista. Y eso es, alcanza el evangelio, lleva el evangelio. O sea, llevar el evangelio a las personas. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Sé sobrio, o sea, podés dominarte a vos mismo, entendete. A veces tenemos que lograr saber por qué nosotros hacemos determinadas cosas. ¿Por qué respondo mal si me cargan? Por ejemplo, ¿no? Porque ya hace 6 años que me está cargando y bueno, ya está. O porque yo tengo un complejo, que me están diciendo gordo y yo estoy acomplejado. Yo estoy acomplejado, ¿ustedes sabían que yo estoy acomplejado? No me digan más gordo. Entonces, o no sé, o chueco, te dicen chueco, entonces vos respondés mal. ¿Por qué? Porque sos chueco, no, porque tenés un complejo con la chuecura, con la chuequez o como se le diga, y encima graban ahora esto. Entonces, respondés mal, pero no por la cargada que te hizo, por el complejo que vos tenés. Porque vos no querés verte chueco, ¿entendés? O vos te pensás no rápido de mente, entonces cuando te dicen, loco, estás lento, respondés mal. ¿Por qué? El otro te hizo una cargada sana, no fue mala. El problema es tu complejo, que vos te crees que sos tonto. Entonces, como vos te crees que sos tonto y alguno te dice tonto, explotás. ¿Entendés? Entonces, lograr identificar esas cosas. Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado, tenemos los recursos que Dios nos ha dado, intelectualmente, físicamente, y tenemos que aprovecharlo y somos como Dios nos ha creado. Entonces, acéptenme gordo como estoy. Haz obra de evangelista, es alcanzar el evangelio. Entonces, ¿cómo busco lo mejor o qué es lo mejor? Bueno, no es lo que a mí me parece, sino lo que el Señor dice. ¿Y cómo hago el ministerio? ¿Cómo puedo hacerlo mejor en el ministerio? En primer lugar, tengo que saber que el ministerio lo decide Dios y que nos ha capacitado como Él quiere. Tengo que hacer, dependiendo de Dios, honrando el ministerio y cuidando mi ministerio. Y tengo que completar el ministerio, dando todo lo que tengo y soy, y siendo sobrio, aguantador y evangelista. Vamos a terminar con un pasaje en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 19, Pablo empieza diciendo algo y luego dice, aún habiendo sido yo, ¿no? Vamos a leerlo, total, tomamos un minuto más. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Acá hay 2 pasajes que quisiera tener en cuenta. En primer lugar, lo que dice allí en el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La palabra fiel allí es digno de confianza. Puso su confianza en mí. ¿Cuándo? Cuando me dio un ministerio para hacer. Ahora, ustedes saben que el Señor después va a evaluar si hemos actuado acorde a esa confianza que Él depositó en nosotros. Y vamos a tener galardones o pérdida de galardones. Pero el Señor no arranca
mirándonos y diciendo, bueno, a ver si sos digno de confianza, demostrame que sos digno de confianza y después te voy a dar un ministerio. No, Dios nos considera dignos de confianza y nos da un ministerio para hacer. Lo pone en nuestras manos. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel, que me tuvo por digno. Dios me tuvo la suficiente confianza para darme un ministerio para hacer, para que yo sea útil a los hermanos con los que estoy hoy acá. Después va a evaluar si yo actué de acuerdo a la confianza. Yo te tuve confianza. ¿Qué hiciste vos? ¿Actuaste acorde a esa confianza? ¿Honraste la confianza que yo te di o no? ¿O fuiste un hijo infiel? Y termina diciendo allí, versículo 18, Hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y militar es ejercer el ministerio arduamente. Es una palabra que se usa también para los militares, ¿no es cierto? Para el campamento y todo, si ustedes la buscan, habla de eso. Pero significa acá ejercer el ministerio arduamente, de manera esforzado. Entonces, Dios nos tuvo por dignos de confianza, depositó su confianza en nosotros dándonos un ministerio. ¿Y qué nos dice? Por tanto, hacelo esforzadamente, hacelo arduamente, no más o menos. Vos no podés pasar la vida haciendo algo, justificando la existencia. Eso es lo que te está diciendo. Dios mismo puso confianza en vos. ¿Qué es lo que Él espera? Que lo hagamos arduamente y esforzadamente. No que hagamos algo, sino que entreguemos todo. Ojalá realmente podamos buscar lo mejor en nuestro ministerio, porque todos tenemos ministerio. Ya dijimos, tiene nada que ver con las actividades, tiene que ver con la vida. Y ojalá realmente podamos honrar, estimar como glorioso lo que Dios ha depositado en nuestras manos para hacer y lograr que el Evangelio corra y no que sea vituperado ni seamos de tropiezo. Y cuando estemos frente al Señor, Él nos diga, hijo fiel en lo bueno, has sido fiel. Y no que tenga que decirnos, no has cumplido con la honra o con la confianza que yo deposité en tus manos. Hemos sido colocados, hemos sido tenidos por fieles, por dignos de confianza. Milita, trabaja arduamente y esforzadamente, al máximo de tu capacidad, para poder hacer el ministerio que Dios nos ha dado. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Ricardo, Ruggeri, ¿querés orar? Señor Jesús, cuántas gracias te damos por este tiempo que podemos compartir tu palabra y para decir qué responsabilidad que tenemos delante de ti de ser herramientas tuyas, Señor Jesús, que podamos ser utilizadas de la forma que tú quieres y no como nosotros queremos. Te pedimos que tú nos estés hablando, sigas hablando en este tiempo, para poder servirte durante este año que empieza, para que nuestro corazón esté dispuesto a buscar, a agradarte cada día más a ti, y como decíamos, sobre todo para honrar tu santo nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén.